Buen día, bienvenidos al curso especializado Formación de Auditor Interno Trinorma. Sí, vamos a continuar con la sesión número 4. En la sesión número 4 vamos a hablar sobre la competencia y la evaluación del auditor, específicamente del auditor interno, ¿sí? En las 3 normas, tanto para ISO 9001 como para ISO 14001 y también 45001. Entonces, cuando hablamos nosotros de competencia, nos vamos a referir a la educación que posee la persona, que posee el auditor interno. Ya sea la educación, pues, puede ser a nivel secundaria, a nivel educación superior, ¿no? O en adelante, según la necesidad, según el requerimiento de la organización para sus auditores internos. También nos referimos a la experiencia laboral. Generalmente las empresas solicitan que el auditor interno, si es la misma empresa, tenga pues como 6 meses mínimo de experiencia laboral. ¿Por qué solicitan algún tiempo de experiencia laboral? Para que la persona, para que el auditor pues ya tenga este conocimiento, tenga esta visión de la empresa, sepa bien qué es lo que produce, qué fabrica o qué servicio ofrece, y para que pueda realizar pues unas auditorías internas que agreguen valor. Competencia también podemos solicitar que tenga experiencia, pero ya no solamente laboral, sino también adicional a ello que tenga una experiencia de auditoría. ¿Qué quiere decir? Que ya haya realizado auditorías, horas auditor, haya auditado anteriormente a la empresa, o de repente que tenga pues una experiencia realizando auditorías en sus empresas anteriores, ¿no? Puede darse el caso. Y si no tiene experiencia en auditorías, un requisito como competencia se le puede solicitar que posea pues una formación como auditor. En algunos casos las empresas mismas brindan esta formación como auditor. Lo brindan a través de capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, un auditor pues con bastante experiencia, con bastante capacidad y conocimiento del tema, puede brindar un curso de formación como auditor interno. Esa puede ser de una forma interna, ¿no? En donde la organización le brinde este conocimiento, esta formación a sus auditores internos, o también de lo contrario puede solicitar una capacitación con un órgano, pues un organismo acreditado para que pueda formar a sus auditores internos. Y sobre estas competencias tenemos pues una base del comportamiento personal. Sí, más adelante vamos a ver cuáles son esas características que tiene que tener el auditor interno para que pueda realizar auditorías. Tiene que ser pues observador, tiene que saber escuchar, tiene que tener pues mente abierta, porque puede ser que cuando llegue el auditor a una empresa y ya tenga conocimiento, por ejemplo, una empresa metalúrgica, y ya tenga conocimiento previo en otras empresas, sin embargo, la siguiente empresa que le toca auditar, pues no aplica instrumentos similares, sino está innovando constantemente o está realizando otras prácticas que el auditor pues no tenía en su radar. Entonces ahí pues el auditor tiene que ser de mente abierta para que acepte que existen otras maneras de llegar pues al mismo objetivo. Entonces, estamos hablando de que el auditor tiene que tener conocimiento, tiene que tener habilidad específica, ¿no? Por ejemplo, en una disciplina, ¿no? Esto puede ser, si hablamos en una empresa, puede ser en el área de compras, ¿no? Tiene conocimientos, tiene habilidades específicas en el área de compras de la empresa, pues, de una empresa de construcción, por ejemplo. Y también existen otros conocimientos y otras habilidades específicas en una disciplina 2, por así mencionarlo, ¿no? Como puede ser que la persona está en el área pues de operativa, ¿no? En el área de producción. Entonces, cada uno tiene sus conocimientos y sus habilidades específicas en su disciplina, ¿no? Uno puede ser, no sé, puede ser
ingeniero industrial, está desarrollándose pues en el área de compras, en el área pues eh, de compras de adquisiciones, y otra persona de la misma empresa tiene otra área, otra disciplina, como puede ser en el área operativa, como puede ser, si hablamos de las empresas en construcción, puede ser, por ejemplo, un ingeniero civil, ¿sí? Esos son los conocimientos y habilidades que cada uno tiene de forma específica. Por un lado, un ingeniero puede ser industrial, por otro lado, un ingeniero civil, también puede haber un administrador, un contador, entre otras especialidades. Ahora, en el medio, en la intersección, vemos que existen pues conocimientos y habilidades genéricos, ¿no? Estos conocimientos pues van a ser los conocimientos que tengan en común, ¿no? ¿Qué conocimiento tienen en común? Por ejemplo, si bien es cierto, ambas personas trabajan en oficinas pues un tanto diferentes, ¿no? Uno por el área de compras, otro por el área misma operativo, tienen el conocimiento y habilidad genérico de que conocen la empresa. Saben, pues, cuál es el ciclo, el proceso productivo, todos los procesos de la organización, ¿no? Que tienen procesos estratégicos, operativos, saben cómo ingresa, pues, el insumo, en qué lo transforman, cuál es el producto o el servicio que brindan, y también cuáles son las áreas de apoyo, las áreas de soporte. Eso vendría a ser, pues, el conocimiento y las habilidades genéricas que tiene, en este caso, pues, los auditores internos. Y aquí les damos unos ejemplos de requisitos para calificar a un auditor interno. En este caso, en este primer caso, vamos a hablar sobre un auditor que realiza auditorías de certificación o auditorías similares. Cuando hablamos pues de un auditor que va a realizar auditorías de certificación, no necesariamente va a auditar pues a su empresa, sino va a hacer auditorías de tercera parte. Va a ir a otras empresas a auditarlo, y el resultado de esa auditoría pues va a ser la recomendación para que se certifiquen en alguna norma internacional. En este caso nosotros estamos hablando de ISO 9001, 14001 y 45001. Bien, entonces algunos de los requisitos para poder calificar a un auditor que va a realizar estas auditorías de certificación son, por ejemplo, con respecto a educación, que tenga una educación como mínimo nivel secundario, ¿no? Eso puede ser un requisito para calificar a los auditores. ¿Ok? Otro requisito es de que tenga una experiencia laboral en total de 5 años, ¿no? Y que tenga, pues, por ejemplo, que sea específica en el rubro, al menos de 2 años de esos 5 años, ¿no? Por ejemplo, que haya estado 2 años, mínimo 2 años, en una empresa en particular. Por ejemplo, en una empresa, no sé, metalúrgica, puede ser una empresa textil, una empresa papelera, eh, una empresa de construcción, entre otros. Y como formación como auditor, que tenga pues un curso de 40 horas. Generalmente los cursos de 40 horas para formar auditores líderes los brindan pues un ente que esté y que tenga la competencia de poder brindar estos cursos y emitir pues un certificado que avale al alumno, a la persona de que ha llevado el curso de auditor líder. Generalmente duran 40 horas. Y como experiencia en auditoría, si es un auditor líder, se solicita que tenga 4 auditorías completas, ¿no? Que tenga pues eh, 20 días de auditoría dentro de 3 años, o que tenga 3 auditorías completas o 15 días de auditoría dentro de 2 años. Esto varía pues según la organización, según cada empresa. Y si hablamos de un auditor interno, con respecto a la educación, sería secundaria completa, una experiencia laboral al menos de 2 años, y formación como auditor, un curso de auditor interno, y una experiencia pues en 2 auditorías internas. Y como observador en 3 auditorías internas. Como observador que haya tenido pues una participación en 3 auditorías internas dentro de los 2 últimos años consecutivos, esto en el caso de que consideremos un auditor interno y que haya participado
como auditor en 2 auditorías dentro de los 2 últimos años consecutivos, esto podemos solicitarlo a un auditor líder. Entonces, estos son unos ejemplos de los requisitos para poder calificar a un auditor, ¿no? Un auditor para que realice auditorías internas dentro de la organización, que puede ser el mismo personal de la empresa, ¿no? Esos son algunos de los requisitos que pueden variar, que si la empresa es más exigente, quiere ser más estricta, pues en educación puede pedir quizás nivel universitario, experiencia laboral que tenga, por ejemplo, no sé, dentro de la organización que tenga 3 años, como formación de auditor, claro, que tenga un curso de auditor interno y que tenga experiencia en auditoría. Si ha participado, si ha realizado, si ha auditado, ¿no? Que al menos tenga 2 auditorías internas, ¿no? Eso puede ser como mínimo, quizás pueden solicitar 3 auditorías, 4 auditorías internas y ya puede ser un auditor líder de esa auditoría interna. Pero si, por ejemplo, ha participado solamente como observador, recuerden que el rol del observador no es el de hacer preguntas, no es el auditar, simplemente observa cómo se realizan las preguntas y cómo se maneja la auditoría. Generalmente el observador acompaña a los auditores, acompaña al auditor líder para que observe cómo se desenvuelven y cómo se da el proceso de auditoría. Entonces aquí hemos revisado algunos de los requisitos que podemos solicitar. Estos requisitos, como les menciono, son propios de cada organización. Cada organización puede solicitarlos, puede ser un poco más exigente, puede no ser tan exigente, ¿no? Depende bastante de qué es lo que requiera la organización. Bien, y continuamos. Continuamos con las competencias y la evaluación para los auditores. También tenemos que mencionar que se debe de brindar una confianza en el proceso de auditoría, ¿no? Y tener una capacidad pues de lograr objetivos. eh, Depende también de la competencia de las personas que participan en la auditoría, ¿no? Incluyendo al equipo auditor. Y esta competencia de la que tanto estamos hablando debería evaluarse, ¿no? Debería evaluarse. Por ejemplo, en cada auditoría, el auditor líder puede evaluar a sus auditores, a su equipo auditor, para ver cómo se desenvuelven, cómo están preguntando, si están entendiendo la respuesta del auditado, el auditor pregunta correctamente, se comunica muy bien, sabe escuchar las evidencias, pues todo el detalle que le explica, ¿no? Durante la entrevista. También, pues, esa es una manera de evaluar, ¿no? Evaluar a través de la observación, a través de una supervisión por parte del auditor líder al equipo auditor, y también llenando, pues, por ejemplo, un checklist o una lista en donde califique eh, cuál ha sido, pues, el performance de cada auditor interno, para que luego de esto le pueda dar un feedback, le pueda dar una retroalimentación, considerando, pues, las oportunidades de mejora. También considerar que no es necesario que cada auditor tenga la misma competencia. Como hemos visto al inicio, vamos a regresar a la primera. Como hemos visto al inicio, pues puede haber una persona, un auditor que tenga un conocimiento y una habilidad específica en la disciplina 1, ¿sí? Luego hemos visto que otro auditor tiene pues conocimientos y habilidades específicos en disciplina 2, en otra área, en otra oficina. Y también tienen pues conocimientos transversales, ¿no? Que son genéricos. Entonces no es necesario que todas las personas tengan el mismo conocimiento. Es más, eh, es muy enriquecedor que una persona, pues, por ejemplo, tenga conocimientos en el proceso de compras, que sea un experto, que sea un máster en todo el proceso de compras para que entienda bien el proceso, que otra persona pues conozca muy bien el proceso operativo y se van complementando, se complementan uno con otro. A eso se refiere cuando nos indican pues que no es necesario que cada auditor tenga la misma competencia, o incluso puede ser hasta muy valioso que tengan competencias, conocimientos específicos diferentes para que se complemente.
y para que enriquezcan pues el proceso de auditoría. Y la competencia global del equipo auditor necesita ser suficiente para el logro de los objetivos. ¿Ok? Entonces, esta competencia global, ¿no? El total de la competencia de todo el equipo auditor. Por ejemplo, son 3 auditores internos y un auditor líder. Entonces, todo el equipo, estas 4 personas, necesitan tener pues este equipo auditor tiene una competencia global, el cual es suficiente, necesita ser suficiente para lograr los objetivos del proceso de auditoría. Y cuando hablamos con respecto al comportamiento personal, ¿cuál es el comportamiento personal que debe tener el auditor interno? Hablamos pues de la ética. Un personal tiene que tener un comportamiento ético, muy profesional, de mente abierta, abierto a escuchar otras maneras de lograr los objetivos, ¿no? Porque para ir de un punto A un punto B existen diversos caminos, diversas maneras, diversas formas. Entonces tiene que tener pues la mente abierta para escuchar que no solamente existe una manera de hacer pues las tareas, de realizar ese trabajo, sino existen varias. Lo importante es de que esa manera, esa forma de hacer los trabajos, le agregue valor a la empresa, le agregue valor y se adapte pues a las necesidades, a los requerimientos, a la cultura de la organización, a sus recursos. ¿Sí? Tiene que ser diplomático. Es una persona que tiene que guardar en todo momento pues la compostura, diplomático también al momento de, por ejemplo, de mostrar su diferencia, ¿ok? Al momento de comunicar, al momento de refutar, incluso algo que no haya quedado claro, ¿ok? También es muy importante que el auditor sea un buen observador. Un buen observador porque desde el minuto cero que comienza la auditoría, tiene que estar observando los comportamientos, las acciones, las actitudes de las personas a la cual está auditando, porque eso también es información, eso es una evidencia objetiva. Adicional a ello, el auditor tiene que ser perceptivo, ¿ok? Tiene que eh, percibir si lo que, por ejemplo, si toda la información que le están presentando es la correcta, responde efectivamente a la pregunta del auditor. Tiene que ser pues también un auditor interno versátil, un auditor pues que sepa comportarse, que sea diplomático, que esté a la altura de la situación cuando va a realizar una auditoría a la alta dirección, como también cuando va a realizar la auditoría al personal operativo. Entonces tiene que ser muy versátil, tiene que saber manejar el lenguaje a todo nivel y lo importante es que deje bien claro el mensaje, que comunique bien, que le entienda. Tenaz es una característica también del comportamiento del auditor interno. Tenaz, ¿por qué? Al momento de sostener su punto de vista, al momento y no solamente eso, al momento de sostener pues la evidencia con el incumplimiento, ¿no? Ahí tenemos pues el hallazgo. Entonces tiene que ser tenaz con respecto a los hallazgos que está identificando, decidido, que cuando toma una decisión basada en evidencia, basada pues en hechos, no puede retractarse. Sí, si está debidamente sustentado y está muy seguro y lo ha revisado con el equipo auditor, no puede retractarse. Existen casos de algunos colegas cuando han realizado, por ejemplo, auditorías y el auditado ya sabe cuántas no conformidades va a tener. Por ejemplo, no sé, colocando un número sería, por ejemplo, 7, que tenga 7 no conformidades, ¿no? Y el auditado ya sabe. Pero minutos antes de la reunión de cierre, intenta pues negociar las no conformidades. Es algo que es una mala práctica, es algo que no se debe hacer. Eh, si existe alguna
algún punto de vista que difieren, ok, eso se debe de dejar sentado en el acta pues de la reunión de cierre, pero no el hecho de que no coloquen pues lo que encontraron, ¿no? Las evidencias que efectivamente muestran que existen algunos hallazgos, ¿no? Algunas oportunidades de mejora por implementar. Entonces el auditor en esa situación tiene que ser pues una persona muy decidida. Si ya había comunicado en todas las reuniones previas, ¿no? De retroalimentación o las reuniones de fin de día, ya había comunicado la cantidad de hallazgos, por ejemplo, en una auditoría del lunes a viernes. Ya hemos comunicado el lunes, se tenía una no conformidad, el martes 2, el miércoles 2, igual 2 hallazgos más, el jueves 1, el viernes 1, entonces ya tenemos 7 hallazgos que efectivamente se han convertido pues en 7 no conformidades. Si ya comunicó eso, tiene que ir con ese mismo speech, con esa misma información a la reunión de cierre para evitar sorpresas, ¿ok? No puede ir ni más ni menos. Tiene que estar muy seguro de que efectivamente esos son hallazgos, de que pues los ha identificado bien, de que se pueden hacer fácilmente la trazabilidad y de que tiene pues evidencia objetiva que lo sustente, que lo valide y que no quede ninguna duda. También capaz de actuar con firmeza, que tiene que estar abierto a la mejora, abierto a otros métodos, otras metodologías, a diferentes procesos. Y algo importante también, abierto a diferencias culturales, porque existen empresas en donde pues son transnacionales, tienen otras sedes en otros países y se da pues el intercambio entre especialistas de un país a otro, están que rotan personal entre las sedes de los diferentes países. El auditor pues tiene que ser una persona que sea abierta, ¿no? De mente abierta tanto pues para la mejora, para los procesos, para la manera en la cual él logra los objetivos y también con respecto a las diferencias culturales, ¿no? Por ejemplo, en un caso o cuando el mismo auditor incluso puede ser de otra nacionalidad, ¿no? Él viene con unas culturas propias de su país de origen, entonces a veces esas culturas son diferentes, no son similares a las nuestras y ahí también tenemos que tener pues esta apertura, ¿no? Quizás, por ejemplo, el término. Una palabra en un país tiene una connotación, un significado, que aquí en otro país se puede malinterpretar o no se puede, o incluso puede sonar hasta ofensivo. Pero eso también tiene que tener, pues, ser abierto a estas diferencias culturales, ¿no? Y también tiene que ser colaborador. El auditor tiene que ser muy colaborador. Tiene que entender, pues, por ejemplo, si existe algún cambio en el plan de auditoría con respecto a alguna entrevista, también tiene que entender que se pueden dar algunos cambios de horario, tiene que entender, tiene que colaborar para que se pueda intercambiar, ¿no? Un proceso por otro. También tiene que ser colaborador por esa parte. Continuamos con el conocimiento y habilidades para lograr pues los resultados previstos de las auditorías. El resultado previsto de las auditorías es básicamente pues lograr los objetivos trazados, ¿no? A lo largo pues del alcance. Entonces, si nosotros hemos indicado que vamos a verificar el cumplimiento, entonces necesitamos eh, armar un checklist, estructurar bien el proceso de auditoría para poder, efectivamente, para poder verificar ese cumplimiento con los requisitos de las normas de gestión. Tiene que tener una competencia genérica y un cierto nivel de conocimientos y habilidades, ¿no? Y específicos también de la disciplina y del sector, como habíamos mencionado en un inicio.
que tenga pues esa competencia genérica que sea transversal a todo, tiene que tener un nivel de conocimiento y de habilidades específicas, tanto de la disciplina en la cual se desarrolla en su área de trabajo, puede ser compras, puede ser operativo, puede ser, no sé, recursos humanos, y también del sector entonces entendiendo. Por ejemplo, si estamos hablando de metalúrgico, entender bien cuál es el proceso, cuáles son las materias primas, tiene pues procesos de manera general, entender cuál es el proceso, pasa por qué proceso, luego termina en el de acabados para que pase al almacén de producto terminado y pueda ser despachado, ¿no? Ese es el conocimiento pues del sector, ¿no? De la empresa ya en específico. El auditor líder debería tener conocimiento y habilidades adicionales, ¿ok? Necesarias para dirigir al equipo auditor. De todos los conocimientos y habilidades que hemos mencionado que deben de tener los auditores, ojo, los auditores internos, el auditor líder debería tener estos conocimientos y habilidades adicionales. O sea, de todo lo que hemos mencionado, conocimientos adicionales, habilidades adicionales para dirigir el equipo, porque estábamos hablando primero del auditor interno, todos los conocimientos, las habilidades que debe tener para conducir la auditoría. Entonces, a eso debemos agregarle que para el auditor líder debe tener esos mismos conocimientos y habilidades más las necesarias para poder dirigir al equipo auditor. ¿Y cuál es una de las funciones del auditor líder? Es poder realizar el plan de auditoría, poder realizar la reunión de apertura, reunión de cierre y el informe de auditoría, aparte de manejar al equipo auditor, ¿ok? Y él es el que decide, el auditor líder es el que tiene pues la última palabra sobre eh, la redacción de las no conformidades, ¿ok? Si el auditor tiene alguna duda, lo consulta con el auditor líder sobre algún hallazgo. Y si el auditor líder pues no está totalmente convencido de que efectivamente es un hallazgo, porque tenemos el incumplimiento, tenemos el requisito, si no está convencido, pues es muy recomendable no colocar un hallazgo, una no conformidad de la cual no están convencidos. Entonces, esa es una de las funciones, una de las responsabilidades que tiene el auditor líder. Con respecto a los principios y métodos de auditoría, vamos a mencionar algunos. Comprender pues los tipos de riesgos y oportunidades asociados a la auditoría, ya sea, por ejemplo, existe alguna demora, algún cambio en el plan, que no se puede entrevistar al dueño del proceso por X motivo, alguna parada, una emergencia de planta, ¿no? Haber comprendido todos los riesgos y oportunidades asociados a la auditoría. Planificar y organizar el trabajo eficazmente a través del plan de auditoría. Llevar a cabo pues la auditoría dentro del horario acordado. Es muy importante no salirse de este horario, no cumplirlo. Si, por ejemplo, yo he dicho que voy a auditar de 9 a 10 de la mañana, alta dirección, yo tengo que hacerlo en ese horario que he establecido. Si, por ejemplo, el día lunes mi última auditoría es de 3 a 5, el área de mantenimiento. Entonces, yo en ese horario que he planificado y que he dado a conocer, tengo que hacer la auditoría en ese horario de 3 a 5. No tengo por qué hacer la auditoría, por ejemplo, de no sé, de 5 de la tarde a 7 de la noche, ¿no? Sabiendo muy bien de que el horario de trabajo, pues, por ejemplo, de la empresa es hasta las 5 de la tarde. Entonces, tengo que hacerlo dentro del horario de trabajo y respetar bastante el plan. En caso hay alguna modificación, eso se debe de acordar entre las 2 partes, ¿no? Entre el auditado y el auditor, para que no existan ninguna sorpresa. Después tenemos, pues, los conocimientos y habilidades, como por ejemplo, el conocimiento en normas de sistemas de gestión, ¿ok? Que haya llevado curso de interpretación de normas, por ejemplo, el curso de interpretación de ISO 9001, para que entienda cuáles son los requisitos que se deben de auditar en calidad. También el curso de interpretación en ISO 14001, de la misma manera. Y por último, también pues el
del curso de interpretación para la norma internacional ISO 45001. Tiene que también existir las relaciones e interacciones entre procesos, ¿ok? De los sistemas de gestión. Debemos de tener conocimiento de cómo se están relacionando y cómo interactúan estos procesos. ¿Y dónde nosotros lo podemos evidenciar? En el mapa de procesos. El mapa de procesos es un documento que nosotros previamente solicitamos para poder armar el plan de auditoría y para también tener en cuenta cuáles son los procesos que interactúa. Por ejemplo, qué proceso es la entrada o recibe pues la salida de un proceso anterior, ¿no? Y se convierte en la entrada para dicho proceso. Poder entender un poquito más su interacción, ¿no? Y cómo están relacionados entre sí. Otro punto es la comprensión de la importancia y prioridad pues de las múltiples normas o referencias, ¿no? Entender cuál es la importancia, entender la prioridad de las normas. Y no solamente de las normas, sino también de las leyes, del reglamento, de las leyes que aplica a la empresa. Y también pues de la aplicación de las normas en diferentes situaciones de la auditoría. ¿Ok? Por eso se estructura la auditoría, el proceso de auditoría en base a los requisitos de la norma. Entonces, aquí es donde vamos a aplicar las normas, ¿no? ISO 9001, 14001, 45001 en diferentes situaciones pues, de la auditoría. Cuando estoy auditando, por ejemplo, el área de recursos humanos, qué requisitos debo auditar ahí, cuando estoy auditando el área de compras, ¿ok? Cómo cierro el ciclo de PHBA en cada proceso. También tener un conocimiento sobre la organización, sobre la empresa. Es por ello que el auditor interno tiene que tener experiencia en la organización, tiene que tener pues, una experiencia laboral. Como habíamos mencionado, mínimo 6 meses. Algunas organizaciones son más exigentes y pueden colocar 1 año, 2 años en la empresa, ¿no? En donde conozca bien pues cuál es el proceso que produce, que fabrica o cuál es el servicio que brinda, que ofrece. Es por ello que se solicita que tenga conocimiento de la empresa, de la organización y de su contexto. ¿Ok? Quiénes son, pues, accionistas, quiénes son los trabajadores, existe o no existe, pues, algún representante, algún sindicato que represente a los trabajadores, la comunidad, ¿no? Si también reconocen, pues, a la comunidad como parte interesada, al mismo organismo fiscalizador por parte del gobierno, a los clientes, a los proveedores, entre otros, ¿no? ¿Qué tipo de organización es? ¿Cuáles son pues esos conceptos del negocio, de la empresa? Y también algunos aspectos culturales. ¿Cuál es la cultura de la organización? No tanto aspecto cultural como social. Porque también se da el caso en que una empresa tiene, pues, por ejemplo, 4 o 5 valores y los valores no están alineados a la cultura que efectivamente se vive, se respira en la empresa. También se tiene que tener conocimiento de los requisitos legales, los legales y los reglamentarios. Conocimiento en terminología legal básica, ¿ok? También en conocimiento pues en los contratos, en las responsabilidades legales. Y algunas características no deseables, ¿ok? ¿Qué es lo que no se debe hacer o qué características no se deben eh, no se deben de presentar, ¿no? Tratar en la medida de lo posible de evitar, es puede ser de mente cerrada, ¿ok? No abierto al cambio, no abierto a las nuevas ideas, nuevas propuestas. Ser indisciplinado, no tener pues una disciplina. Disciplina al momento de elaborar los checklists de auditoría, disciplina al momento de respetar el horario, aprovechar el tiempo al máximo, ¿ok? Esos ejemplos. Prejuicioso, no emitir juicios por anticipado, siempre basándonos en la evidencia, ¿no? En la evidencia objetiva. Obstinado, tiene que ser tenaz, ¿sí? Tenaz, pero no llegar pues al límite de ser tan obstinado, de
de no querer escuchar, de considerar que solamente el auditor tiene la palabra y tiene la razón, cuando no necesariamente es así. Eh, el deseo de ser agradable, ¿no? El deseo de caerle bien. Recordar que es un proceso de auditoría, ¿ok? Es un proceso de mejora continua, es un proceso para medir, pues, el desempeño del sistema de gestión. No es un concurso de ser, el más agradable, ¿sí? Se tiene que ser objetivos, eso sí, se tiene que ser bastante objetivo, no se tiene que de emitir, juicios por adelantado, tiene que basarse en la evidencia. Y otra característica no deseable, que sea tímido. Tiene que preguntar, tiene que llega a la oficina del auditado, tiene que presentarse, se identifica, se presenta, le da un breve resumen de lo que es una auditoría, de qué se trata, ¿no? Decirle que es un proceso de mejora, no se va a juzgar el trabajo de nadie, ¿no? Y que al final también, pues, agradecer el tiempo que ha tenido, el auditado al momento de responder todas las preguntas que están, pues, diseñadas en el checklist de auditoría. Impaciente. Impaciente es otra característica no deseable. Impaciente, acepta todo por las apariencias, ser ingenuo y un mal receptor. ¿Ok? Esas son algunas de las características no deseables. También tenemos algunas otras competencias del auditor en el sector específico. Y estas incluyen los requisitos del sistema de gestión, sus requisitos y sus principios, los fundamentos de las disciplinas, pues, y los sectores relacionados con las normas, ¿ok? Y alguna aplicación de métodos o de técnicas o procesos o prácticas específicos, pues, el sector. Bien, esas son unas competencias del auditor en el sector específico. Luego tenemos una competencia genérica, ¿no? Competencias genéricas del líder del equipo auditor o el auditor líder. Aquí mencionamos que debería de contar, ¿no? El auditor líder debería de contar con la siguiente competencia: planificar, aplicar tareas. ¿Por qué? Porque él va a estructurar el plan de auditoría, porque él delega, él indica qué auditor audita tal proceso, ¿ok? Eh, también el auditor, el líder, debería de tener la siguiente competencia, ¿no? El saber discutir cuestiones estratégicas con la alta dirección, ¿ok? Documentarse bastante sobre la empresa, sobre el negocio, sobre el mercado y quizás, ¿por qué no?, hacer un benchmark, eh, revisar cuáles son las buenas prácticas de la competencia de la empresa, ¿no? En ese sector, para que pueda entender un poquito más cuáles son esas cuestiones estratégicas y las pueda discutir, las pueda debatir, las pueda hablar con la alta dirección. Mantener una relación colaborativa entre los miembros del equipo auditor. Siempre debe existir la colaboración, el apoyo, la ayuda entre el equipo auditor. También tenemos, pues, a gestionar el proceso, representar al equipo, liderarlo, preparar y complementar y completar el informe de auditoría, como ya hemos venido mencionando. También tenemos con respecto a la redacción de no conformidades, estas no conformidades, pues, deberían de registrarse, ¿ok? Para que quede evidencia, y las evidencias de las auditorías también, ¿no? Que las apoyan, que apoyan esas no conformidades. Recordemos que en una redacción de no conformidad debemos de encontrar el requisito incumplido básico, con qué requisito estamos trabajando, la evidencia, que fue lo que se cumplió, y el problema en sí. ¿Podemos redactar evidencia problema? Claro, sí lo podemos redactar en forma de incumplimiento y acompañado del requisito incumplido, ¿sí? Esto es para que exista una trazabilidad, no solamente de la evidencia del problema, sino también con qué requisito está asociado, para que se tenga, pues, se logre mejorar la gestión de los sistemas que estamos auditando, el sistema de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.
Ahora, al momento de realizar las entrevistas, debemos de considerar lo siguiente, que vamos a hacer entrevistas con personas de diferentes niveles. Como hablamos, vamos a hacer entrevistas desde gerente general, alta dirección, vamos a hacer entrevistas pues a jefes, coordinadores, supervisores, inspectores, personal operativo. Entonces tenemos todo este pues abanico de opciones de diferentes niveles con los cuales nosotros vamos a interactuar. Debemos de, al momento de realizar las entrevistas, considerar hacerlas durante la jornada laboral, como habíamos mencionado. Procurar también la comodidad de la persona auditada. Es importante. Si vemos de que la persona está muy nerviosa, no puede controlarse, calmarse, pues explicarle bien de qué se trata y si no, pues comunicarlo, ¿no? Escalar esta situación para que se tome alguna solución, para que se brinde alguna solución. O se espera unos momentos, o se reprograma, o se continúa con la auditoría y los minutos que se demoraron pues se pueden retomar quizás al día siguiente, ¿no? Existen varias opciones para poder manejar esa situación. De la misma manera, puedes explicar cuál es la razón de la entrevista, de la auditoría y por qué toma notas, ¿ok? Y cuáles son las notas que se están tomando, ¿sí? Seleccionar también el tipo de preguntas que se va a realizar. Al final, pues, de cada entrevista se puede dar este feedback que estábamos comentando, este feedback, esta retroalimentación, en donde se van a resumir los resultados de la entrevista y se van a revisar, pues, con las personas auditadas. Y por último, agradecer. Siempre dar las gracias a las personas por su tiempo, porque nos están brindando su tiempo, que es un recurso muy valioso. Y también, pues, por la apertura que tienen ellos al momento de mostrarnos la evidencia, ¿sí? Eso es un punto muy importante. Siempre, cada vez que se termine de auditar un proceso, agradecer la predisposición del auditado. Cuando vamos a auditar el contexto, debemos de tener en cuenta lo siguiente. Debemos de identificar, pues, la metodología de identificación definida por la organización, qué metodología ha utilizado la empresa. Verificar si los resultados que se han tomado, los resultados se han tomado pues en cuenta en la definición del alcance, asegurarse de que existe pues una revisión periódica de este contexto y conocer de los procesos de organización, ¿no? Para poder evaluar la conformidad de las cuestiones externas. Por ello es muy importante que el auditor se documente previamente, lea sobre la empresa, lea también pues noticias económicas, informes del sector para que vea cómo se está comportando el contexto. Luego, con respecto a las auditorías de partes interesadas, es importante que identifique cuál es la metodología que ha utilizado la empresa. ¿Okay? Aquí cada empresa decide utilizar su propia metodología para identificar las partes interesadas en cada organización. ¿Okay? Identificar también las competencias de las personas que participan en ese desarrollo de metodología y verificar si los resultados pues se han tomado en cuenta en la definición del alcance. Cuando vamos a realizar la auditoría del alcance, debemos de considerar que esté documentado, ¿no? Que el alcance se documente, que esté disponible para las partes interesadas y que sea pues un resultado de la evaluación de riesgos, si estamos auditando en trinorma. Que se consideran también pues las cuestiones internas y externas, ¿no? Y requisitos de las partes interesadas. Y en el caso que auditemos los riesgos y oportunidades, considerar cuáles son las entradas, ¿no? ¿Qué entradas se han utilizado para que se definan los riesgos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son estas entradas? El análisis de cuestiones internas y externas, como puede ser una matriz FODA, puede ser un benchmark, puede ser estudio de mercado, alguna dirección estratégica, partes interesadas también, ¿no? ¿Cuáles son esas partes interesadas que impactan, que son pertinentes a la empresa?
¿no? Los procesos, las actividades, algunos socios de negocio, personal, ¿ok? El método para la evaluación de riesgos definido también para la organización, ¿no? ¿Cuál ha sido este método? ¿Cuál es el método cuál ha sido el método empleado que ha decidido la organización? Y la aplicación correcta del método, ¿no? Importante. Si efectivamente la empresa está haciendo lo que ha mencionado pues en su matriz, por ejemplo, de riesgos y oportunidades. Y cuando se audita el liderazgo y el compromiso, debemos de considerar que esta auditoría va hacia la alta dirección, el gerente general, y se verifica cómo se va a involucrar, cómo se involucra la alta dirección en la toma de decisiones, ¿ok? Verificamos pues la participación en las responsabilidades que son definidas por las normas internacionales. Y cuando auditamos la política, verificar que se encuentre firmada, ¿sí? Que cuente con los compromisos que establece la norma, ¿ok? En cada norma hemos visto que menciona varios compromisos por cada norma. Entonces, verificar si tienen una sola política integrada, verificar que todos los compromisos se encuentren ahí en la política. Consultar también sobre los canales de difusión, incluyendo partes interesadas. ¿Cuáles son esos canales? ¿No? Por ejemplo, página web, se les ha mandado un correo, está pues la política está visible, quizás a la entrada. Y también con el personal, ¿no? Verificar si el personal entiende la política y cómo contribuye desde su puesto de trabajo a cumplir la política. Luego, cuando vamos a auditar eh, acciones para tratar riesgos y oportunidades, vamos a verificar si las acciones pues son coherentes, ¿no? Con el riesgo y las oportunidades que se han identificado. Verificar si las acciones han sido implementadas o se encuentran en proceso. Consultar pues sobre el método para definir la eficacia y solicitar casos, ¿no? Es muy importante siempre pedir evidencia, solicitar, ¿no? A ver, muéstrame, por ejemplo, la matriz, ¿no? O muéstrame cuál es el plan de acción que tienes, ¿no? O muéstrame cómo estás organizando las acciones para tratar esos riesgos y oportunidades. Lo puede tener en la misma matriz de riesgos o también lo puede tener aparte, ¿no? Como un plan de acción independiente. El objetivo es ver que estas acciones pues se estén realizando, se estén cumpliendo y cómo están midiendo la eficacia, ¿ok? Eh, Cuando vamos a auditar los objetivos, vamos a verificar que los objetivos sean coherentes con la política. Recordemos que la política, pues, es el marco de referencia para establecer los objetivos, ¿ok? Entonces tiene que haber una correlación, una correspondencia entre los compromisos de la política y los objetivos planteados. También en este caso se podrían presentar, nos podrían mostrar algunos programas, ¿no? En caso de lo hayan realizado de esa manera, o fichas o algunas fichas de objetivos, en fin, según la metodología que haya decidido la empresa implementar. Deben existir pues resultados de seguimiento. Aquí ya hablamos pues de los indicadores, ¿no? Esos resultados de seguimiento. Por ejemplo, si tenemos un objetivo de no sé, puede ser el tema del cumplimiento del plan de capacitaciones y eso lo miden de manera semanal, ¿no? De manera mensual. Vamos a ver cómo está ese porcentaje de cumplimiento cada mes. O el tema de reclamos, ¿no? Reclamos de productos o reclamo del servicio, ¿no? ¿Cuántos reclamos por mes está recibiendo y cuál es la meta? ¿Estamos llegando? ¿No estamos llegando? También el personal debe de conocer sus objetivos, ¿no? Se debe de verificar ellos, se debe de consultar, se debe de estar preguntando, se debe de estar consultando, auditando también si conocen sus objetivos, al menos los de su área, ¿no? Por ejemplo, si es operativo, ¿cuál es el objetivo que se tiene, ¿no? Ahí en planta, de repente puede ser producto no conforme, merma o productividad. También cuando vamos a auditar toma de conciencia, vamos a verificar si se cuenta con programas de capacitación, eh, verificar la ejecución del programa a través de los registros de asistencia. Podemos también solicitar el material de la capacitación
¿sí? Para ver cuál ha sido el material, el contenido, qué cosas se le explicó a las personas. Verificar pues la evaluación de la eficacia de las capacitaciones. Y también deben de existir registros, ¿ok? Como evidencia de que efectivamente se han realizado, han asistido las personas que deberían de asistir. El tema de la eficacia también se está midiendo según la metodología que haya establecido la empresa. Cuando se va a auditar la información documentada, tener en cuenta que se va a verificar el procedimiento para este control de documentos. Ahí indican pues cuál es la metodología, cuáles son los pasos a seguir. Y lo bueno es de que esta auditoría de información documentada pues se da a nivel transversal, ¿no? Se puede auditar en todos los procesos. ¿Por qué? Porque la mayoría pues cuenta con documentos del sistema de gestión, como son procedimientos, instructivos, políticas, formatos. Entonces ahí de manera transversal auditamos información documentada. Y cuando vamos a hacer una auditoría del requisito de seguimiento, medición, análisis y evaluación, capítulo 9, se puede revisar pues en todos los procesos donde existan elementos de seguimiento, de medición, ¿no? Por ejemplo, metrología, verificar que el seguimiento y la medición pues se realiza según lo planificado, por ejemplo, como un plan, un programa de calibraciones, verificar que se toman acciones ante los resultados que no son esperados. Eso es bastante importante, ¿no? Que reaccione ante algún incumplimiento. También vamos a verificar procedimientos existentes sobre las auditorías y revisar, es importante revisar los resultados de las auditorías previas. Y con respecto al capítulo 9.3, cuando vamos a auditar pues las responsabilidades indicadas, vamos a auditar las actas o los registros que se están generando en las revisiones. Recuerden que en 9.3 es revisión por la dirección. Entonces aquí debemos de verificar, de auditar las actas o cuáles son esos registros generados de la revisión por la dirección. Y consultar también pues a los auditados sobre los elementos de entrada, ¿no? ¿Cuál ha sido el input, la entrada para hacer esa revisión por la dirección? Recuerden que eso también lo tenemos listado en las normas, entonces deberían de coincidir. Y por último tenemos pues la auditoría del requisito 10.1, estamos en el capítulo 10, revisar procedimientos o políticas generados pues para tratar las acciones correctivas, verificar casos existentes, no siempre solicitar muestras, ¿no? Solicitar pues alguna no conformidad que haya sido detectada y ver cómo lo han tratado. Verificar también que las acciones correctivas sean coherentes con el análisis de causa que han realizado previamente. Verificar ese análisis de causa, verificar que se realice pues una evaluación de eficacia, cómo están evaluando la eficacia. Y por último, verificar que el tiempo tomado pues no sea inadecuado, ¿no? Siempre deben de estar revisando en cuánto tiempo se tomó en brindar una respuesta, en dar solución, ¿no? En tomar alguna medida de contención, en hacer el análisis y en implementar las acciones. Sí, bien, con respecto a la sesión, eso fue todo. Sí, muchas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente sesión. Sí, muchas gracias.